Ok, sesión 3. Entonces, decibeles, amplificadores y parlantes, eso es lo que vamos a ver ahora. dB. ¿Qué es el dB? Parece que está en todos lados. Si se acuerdan que vimos ese gráfico de respuesta de frecuencia, está marcado en dB. Y cuando vimos el patrón polar, también está marcado en dB. Y si tú ves la consola, todos los controles están marcados en dB. Entonces parece que es algo importante. Decibel, dB, es la medida básica del sonido. Es importante entender qué es y para qué sirve y los diferentes tipos de dB. No todos son iguales. El oído humano detecta el sonido, las vibraciones del aire mediante las pequeñas esos cambios en presión atmosférica. Eso vimos en la parte 1. Lo que no vimos es que la presión atmosférica normal son 100.000 pascales. Aquí en esta sala, si tuviera un medidor, podría medir 100.000 pascales aquí, presión atmosférica. Lo que detecta nuestro oído es variaciones de 0,0002 pascales. O sea, nuestro oído es increíblemente sensible. Podemos escuchar, literalmente, el ruido que hace una hoja cayendo al suelo a 3 metros de distancia. Obviamente en un lugar silencioso. Pero el oído humano es capaz de eso. Y al otro extremo, también es capaz de captar cambios de presiones de 65 pascales comparado con 0,0002 pascales. Por ejemplo, un taladro neumático. Son 3 millones de veces de diferencia. Es el rango de nuestra detección de sonido fuerte y débiles. Y yo consulté con un experto en esos temas y él me dice, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente ha sido hecho. El oído humano es increíble. El Señor hizo un trabajo genial cuando diseñó y fabricó el oído humano. Podemos tener esa sensibilidad 3 millones de veces entre el más débil y el más fuerte. El problema es muy incómodo y complicado referir a los sonidos por cambios de presión. Sería, por ejemplo, yo digo, oye, Julio, súbeme la guitarra en 23,51 pascales y bájeme el teclado en 0,0095. No es cómodo, no es fácil. Nadie entiende lo que estoy hablando cuando hago eso. Entonces los ingenieros inventaron el sistema de decibeles. Lo inventaron para otro propósito y los sonidistas lo adoptamos. Pero es una escala logarítmica. Por lo tanto, puede representar cosas pequeñas y cosas grandes con números que no son tan extravagantes. El decibel no es una medida absoluta. Si tú ves a veces en la prensa, había una fiesta y dijeron, medieron 120 decibeles. Y uno dice, eso es fuerte. Pero no es una medición de algo. Está comparando algo contra otro algo. Eso es lo que hace un decibel. Compara un nivel contra otro nivel. Es la relación entre estos dos niveles. Es similar a un porcentaje. Yo puedo decir que un número es 300% otro número. No estoy diciendo que son kilogramos o grados Celsius. Estoy diciendo, no, son números y tiene esa relación. El decibel es una manera simple de medir diferencias o relaciones o proporciones entre niveles de intensidad. Se usa para comparar un nivel de algo contra un punto de referencia conocido. Y de ahí viene mucho de la confusión en cuanto a decibeles. El punto de referencia es diferente para diferentes propósitos. Por ejemplo, comparando la intensidad de los sonidos en la sala con referencia al sonido más débil que podemos escuchar, ese 0,002.
o la intensidad de la señal de un instrumento con referencia al nivel estándar de la consola. Los dos se miden decibeles, pero son muy diferentes los decibeles, y hay que entenderlo. Siendo logarítmico, sirve para comparar tanto pequeños como grandes mediciones de algo. Por ejemplo, y es en todos los decibeles. Con números pequeños, si hay un cambio de 1, 2, 3, 4, 5 decibeles, eso quiere decir que el cambio fue minúscula, muy chica. Pero si fue un cambio de entre 5 y 25 decibeles, por ejemplo, el cambio de 10 decibeles, eso ya estamos hablando de cosas más interesantes. Y números grandes, mayores de 25 decibeles, representan cambios enormes. Si alguien te dice un número grande, 90 decibeles, está hablando de un cambio enorme. Si dice 3 decibeles, el cambio es muy, muy, muy leve. El cálculo, si tiene mente matemática, ahí, Miquel, voy a hacer una prueba mañana a las 8 de la madrugada. No es necesario aprender eso porque hay 2 formas de medirlo, pero esas son las ecuaciones para calcular decibeles. No es necesario conocerlo en este nivel del curso. Lo que sí es mucho más fácil recordar esto. Un cambio subiendo en 10 decibeles se escucha para nosotros como el doble. Y al revés, bajando algo en 10 decibeles, la mayoría de las personas van a decir, no, bajó la mitad. Esa es la referencia que tiene que saber. 10 decibeles es el doble o la mitad. Otro punto de referencia, muy pocas personas logran percibir un cambio de 1 decibel, porque es tan chico. Yo difícilmente podría hacer un cambio aquí de 1 decibel. Es muy, muy chico y van a decir, no escuché nada, ningún cambio, es exactamente igual. La mayoría de las personas pueden percibir un cambio de 3 decibeles, apenas. Sí, algo cambió. 6 decibeles, todos dicen, sí, ya, ok, había un cambio en 6 decibeles. 20 decibeles es notorio. Nadie se confunde si yo sube o bajo 20 decibeles la consola. Un cambio de 40 decibeles es dramático. Un cambio de 90 decibeles es atronador. Incluso la mayoría de las consolas, el punto más abajo va de 0 decibeles, el nivel de referencia, va bajando, menos 10, menos 20, menos 80, y no llega a menos 90, lo que dice llega a infinito. Porque un cambio de 90 decibeles es un cambio enorme. Vamos a ver eso también mañana cuando vemos consolas. Tal como porcentaje, el decibel no tiene unidades, ni litros, ni gramos, etc. Es solamente una proporción para medir relación entre 2 cosas. Y como es logarítmico, ahí tiene un gráfico de una escala lineal y una escala logarítmico para entender un poco la diferencia. Aquí, cuando sube en esta parte del gráfico, son cambios enormes. Aquí, cuando sube en esta parte del gráfico, son cambios chicos. En cambio, una cosa lineal da lo mismo en qué punto estoy midiendo, el cambio es relativamente lo mismo. Este es importante, yo sé que es un poco confuso en este momento, pero lo van a entender mejor después. Por lo tanto, existen diferentes tipos de decibeles y se miden diferentes formas, por eso hay tantos medidores de decibeles que muestran cosas distintas. Siempre una cosa en relación con un punto de referencia. ¿Qué es un punto de referencia? Generalmente se agrega algo después del dB para indicar cuál es el punto de referencia. Por ejemplo, dB U minúscula abajo es voltaje con referencia a 0,775 volts. No hay que saberlo, es solamente un punto interesante. Es un punto histórico incluso, no voy a entrar en detalles. dBV es voltaje con referencia a 1 volt. Eso está usado en equipos domésticos. ¿Por qué es interesante el otro, 0,75 volts? Porque los equipos profesionales usan esa referencia. Todos los equipos que ven acá, la consola, los parlantes, todos los equipos de efectos, todo lo que ve acá, usa nivel de referencia de 0,775 volts. dBm es un decibel de potencia en miliwatts. No lo vamos a ver casi nunca en la iglesia. Este sí,
debe SPL, Sound Pressure Level, o nivel de presión sonora. Ese es el nivel que uno está midiendo con un medidor en la sala con referencia a ese famoso sonido más débil que podemos escuchar, ese 0,0002 pascales. Y eso es lo que hace este. Mañana vamos a verlo en más detalle, cómo funciona, qué hace esta cosa, qué significa lo que mide. Pero este es un sonómetro que mide decibeles, SPL. Y eso es lo que cuando se ve en televisión que arrestaron a un tipo que tenía una fiesta que estaba a 120 decibeles, porque fueron con un medidor como este y midieron 120 decibeles y es ilegal. No se puede tener niveles tan fuertes. Incluso los niveles permitidos son muy bajos. Ok, entonces diferentes tipos de decibel. En general, el oído humano percibe un aumento de 10 decibeles como el doble más fuerte que vimos recién. Por lo tanto, por cada 10 decibeles que va aumentando, es el doble y de nuevo el doble y de nuevo el doble. O sea, un cambio de 20 decibeles suena 4 veces más fuerte. Un cambio de 30 decibeles es 8 veces más fuerte y suma y siga. Para llegar a cambio de 50, 60 decibeles suena 64 veces más fuerte y un cambio de 80 decibeles suena 128 veces más fuerte. Si una consola toma el fader de 80 decibeles y lo sube a 0, está escuchando algo 128 veces más fuerte que como era original, del punto de vista de referencia normal, percepción. Pero la potencia a nivel electrónico, la potencia es otra cosa. Un cambio de 10 decibeles es un cambio de 10 veces la potencia. Y esto llega a ser chocante para algunos. Si estamos hablando en watts o vatios, lo que produce aquí el amplificador, un aumento de 10 decibeles requiere 10 veces la potencia para producir algo que suena como el doble. O sea, un cambio de 20 requiere 100 veces, un cambio de 30, 1000 veces la potencia, un cambio de 40, 10,000 veces, y sigue por abajo 50, 60 y 80 decibeles requiere 10 millones de veces la potencia. Por lo tanto, si tú quieres tener una fiesta con música muy fuerte, tendrías que comprar muchos parlantes muy potentes para llegar a esos niveles. Ahí está el gráfico nuevamente de logarítmico que muestra cómo decibeles funcionan. Están llegando a captar un poco el sistema de decibeles. Por ejemplo, en la consola, subiendo el volumen por 20 decibeles, o sea, tengo el fader aquí, está en el punto de menos 20, y lo voy subiendo para llegar a 0 decibeles. ¿Qué he hecho? Para nosotros he subido 20 a 10, es el doble, y de 10 a 0 es el doble otra vez. Suena 4 veces más fuerte en la sala, pero en cuanto a potencia, es 100 veces la potencia que la consola está produciendo para hacer ese cambio. Volvemos a este gráfico, ahora podemos entenderlo más. Entonces aquí arriba, frecuencias, longitud, y lo que no habíamos visto antes es esa escala aquí, amplitud en decibeles. Entonces voy a tocar aquí estos dos amarillos que están a 10 decibeles de diferencia. Entonces vamos. Suena más o menos como la mitad de la potencia. Pero el otro sentido, un doble, más o menos, poco menos. Y lo mismo aquí en cualquiera de esos. Se nota el cambio de 10 decibeles. Un cambio de 30 decibeles sería este acá. O sea, 10 más 10 más 10
bastante más fuerte. Y eso, obviamente no tengo más, pero podría mostrarte, probablemente aquí podría mostrarte fácilmente hasta 60 decibeles, pero más que eso no me atreve. Los vecinos nos van a matar. Siempre toma el tiempo. Ok, esa área roja que había dicho antes, tener cuidado si está escuchando con audífono, se baja en este. ¿Por qué? Porque nuestra percepción humana no es lineal. No escuchamos todas las frecuencias al mismo nivel. Por ejemplo, aquí en estas zonas azul, que son los graves, nuestros oídos son mucho menos sensibles. En estas zonas aquí, entre 1 kHz y 5 kHz, nuestros oídos son muy sensibles. Por eso yo dije, cuidado acá si tiene volumen alto cuando está escuchando esto. O sea, nuestra forma de escuchar no es lineal. Y hay un gráfico de eso que muestra, si son muy fuertes, escuchamos casi todo al mismo nivel. Pero para sonidos más débiles, ahí faltamos en los graves, no escuchamos también en los graves. Y este gráfico es famoso curva, si a lo mejor había escuchado de eso, es la curva de Fletcher-Manson, dos científicos que hicieron un estudio muchos años atrás para llegar a esto. Es importante saberlo también para el sonidista, no tanto los músicos, pero el sonidista tiene que tomar en cuenta que va subiendo el volumen, vamos a escuchar los cambios aquí en los graves y no tanto en los medios y agudos. Hay que tomarlo en cuenta. Cuidado con los subbajos. ¿Y para qué sirve el decibel? Para todo. En sonido sirve para todo. Es quizás el concepto más importante para la configuración y operación de un sistema de sonido. Mañana vamos a ver cómo configurar el sistema. Estos equipos acá no son adornos, están haciendo un trabajo. Yo tomé el tiempo en la tarde para calibrar los sistemas aquí para esta sala. Bueno, te voy a mostrar cómo hacer lo mismo con tus equipos para la iglesia donde están tocando. Es muy importante entender bien el decibel. Está usado en todo. Un ejemplo de cómo se usa, por favor, ponga atención, músicos, cómo puedes evitar el acople en los retornos de pie, de piso, depende del tipo de micrófono. ¿Cuál es el patrón polar de tu micrófono? Si tienes un supercardioide, ese es el patrón, la curva que muestra aquí. Entonces dice, si yo tengo, digamos, que este es el monitor de piso y yo tengo mi micrófono así, estoy captando muy bien el sonido de ese parlante. Pero si yo cambio posición de esto para que no está al costado mío, sino que está al frente mío, para que está mirando atrás hacia el micrófono, mira aquí dice menos 18 decibeles. En esa posición. Por lo tanto, he ganado 15 decibeles. Puedo subir bastante más con confianza que no se va a acoplar. Pero, señor cantante, si tienes el micrófono, estás cantando y de repente da vuelta para conversar con tu colega, ahora tu micrófono está apuntando al parlante. Hay que tomar en cuenta. Por eso a veces en la iglesia nadie sabe y de repente ¡pip! Acople, porque un músico bajo el micrófono está apuntando directamente a un parlante. Pero entonces en ese caso, si tú sabes que su micrófono es supercardioide, va a tener ese aumento de 15. Pero ¿qué pasa si tu micrófono es cardioide? No es supercardioide. Es el gráfico de cardioide. Si yo pongo el parlante aquí atrás, ¿qué tengo? Dice aquí, menos 30 decibeles. O sea, el micrófono cardioide con el parlante aquí a mis pies no capta casi nada. Muy difícil que se va a acoplar. Por ahora, los señores músicos pueden entender por qué tienen que saber qué tipo de micrófono está usando para saber dónde posicionarse
con referencia a los monitores de piso. Resultado en este caso, un aumento de 27 decibeles. ¿Y qué pasa si tu micrófono es omnidireccional? Bueno, en ese caso, en ese ángulo, dice 0 decibeles, 0 decibeles, 0 decibeles. O sea, acople inminente. Por lo tanto, un omnidireccional probablemente no sirve para voces en la iglesia. Acople en cualquier instante y siempre. Entonces, solamente por saber eso, el tipo de micrófono que tiene, el parlante, los músicos y pastores tienen que saber eso, porque son los que más usan el micrófono en el escenario. Vamos a ver mucho más ejemplos de eso en el resto del seminario, pero el decibel está presente en toda parte en los sistemas de sonido. Es fundamental entenderlo. Otro tipo de decibel, el decibel que todos quieren saber, SPL, Sound Pressure Level, lo que se miden, lo que multan a las personas, incluyendo a las iglesias. O sea, ¿qué tan fuerte suena y qué tan fuerte debería ser? Eso es lo que la mayoría de la gente piensa cuando escucha la palabra decibel. Están pensando en eso. No están pensando en la escala en la consola o el patrón polar del micrófono. SPL, presión sonora, medición del nivel de sonido percibido con respecto al sonido más débil perceptible para el ruido humano, famoso 0,00002 pascales. ¿Cuán fuerte debería ser? Si tu medidor lo saca y mide 10 decibeles, no sé en qué parte están, porque yo nunca logré encontrar un lugar tan silencioso. Es silencio absoluto. Tiene que estar dentro de un laboratorio anecoico para conseguir un nivel de 10 decibeles. 15 decibeles es caer de una hoja a una alfombra o 1 metro de distancia. 30 decibeles, medianoche en medio del desierto. Si va aquí a la Atacama, medianoche, sin tráfico, sin nadie, mide, quizás va a llegar a 30 decibeles. 40, 45 decibeles, alguien susurrando suavemente 1 metro. 50, 70 decibeles, ruido ambiental de una oficina o casa, ruido típico que estamos acostumbrados. Probablemente en esta sala hay ruido ambiental, créelo o no, de 45, 50 decibeles fácilmente. Podemos medirlo mañana, en este momento no, por el tiempo. 60, 80 decibeles, conversación normal. Tú sentado en la mesa, en la casa, conversando con un amigo, está en ese rango. 80 a 100, el metro, una aspiradora, un secador de pelo, están más o menos a ese tipo de niveles. 100 a 120, el radio, pero al máximo. Eso sí es fuerte. O un taladro neumático, eso también está generando ese tipo de ruido. 120 y 140, concierto rock, arma de fuego, un 747 despegando y tú al lado del motor. 125, dolor, daño irreversible al oído en minutos. Toma en cuenta, señores músicos. 150, náusea, dolor intenso en todo el cuerpo. 190, ruptura de los tímpanos. 194 ya dejó de ser sonido, ahora es onda expansiva y 200 decibeles es fatal en minutos. ¿El sonido te puede matar? Sí, el sonido te puede matar. Durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra hicieron algunos experimentos los científicos para ver si podrían crear algún tipo de armamento de sonido muy fuerte y parece chistoso, pero se mataron a sí mismos haciendo los experimentos, porque el sonido puede matar, sí. No te voy a explicar qué hace el cuerpo, pero tú piensas que tú eres sólido, se puede convertir en líquido también. Bueno, volviendo a la iglesia, la meta que queremos para voz hablada, entonces, es lo mismo de una conversación normal, entre 60 y 80 decibeles. Eso es lo que deberían escuchar la congregación cuando el pastor está predicando o alguien está diciendo algo, los avisos, una oración, algo así.
en ese rango. Y para los músicos cuando están cantando, en ese rango de 80 a 100 decibeles, que es el mismo nivel del metro aspirador secador de pelo, pero yo creo que las alabanzas son un poco más bonitos que un secador de pelo en cuanto a sonido. Ojalá que así sea. Entonces, ¿cuán fuerte debería ser el nivel en la iglesia? Hay reglamentos, sí, pero no estamos hablando de reglamentos. Nivel de calibración para sala de cine, teatros y estudio de grabación, 86 decibeles. Es como mi trabajo, si yo voy a un estudio de grabación y voy a calibrar el sistema, el nivel que yo voy a usar en ese momento es 86 decibeles. Cuando yo hice la calibración aquí, hoy día en la tarde, estaba en 86 decibeles. Ese nivel no es una norma, pero tradicionalmente ha sido así por razones técnicas que no vamos a entrar, pero ese nivel de calibración. Pero hay un problema, el nivel no tiene que ver solamente con el nivel, sino el tiempo por el cual está escuchando ese nivel antes de sufrir daño irreversible. 85 decibeles puede escuchar todo el día, sin problema, no causa daño. Pero 87 decibeles causa daño en 6 horas. Subiendo a 90 decibeles, ahí sigue la escala hacia abajo, a 120 decibeles, daño en 3 minutos. Y una cosa que muchos de los jóvenes no saben, que esos audífonos que vienen con tu celular pueden producir 120 decibeles. Por eso a veces sale el aviso en tu celular diciendo, no sube mucho más el volumen, está llegando a niveles peligrosos. Y uno dice, dale, máximo. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y una cosa aquí interesante, 115 decibeles en 7 minutos, la batería puede producir fácilmente 115 decibeles sin ningún problema. Yo he medido batería en iglesias y generalmente está 115 y más, llegando a 120 decibeles. Eso es la batería, un baterista normal, tocando normalmente, está tocando estos niveles. ¿Y qué pasa con 115 decibeles? En 7 minutos está causando daño auditivo. Si uno repite una y otra vez todos los días, en tiempo va a tener un cambio en tu oído que no se puede arreglar. Y eso, en términos reales, traduce a una pérdida temporal de 34 decibeles en tu audición. Si tú te puedes tocar la batería fuerte por 1 hora, va a un fonoaudiólogo y dice, mire cómo estoy ahora, va a decir, señor, perdió 34 decibeles de audición. Y eso se puede recuperar, sí. En 12 horas está recuperado un 90%, siempre y cuando está en un lugar silencioso, por todo ese tiempo. ¿Cuántos aquí son bateristas? Oh, parece que estoy pisando muchos dedos en este momento. Por favor, cuida tus oídos. Estoy diciendo, si está tocando la batería, lo que necesitan es esto, que son de construcción. Bajen aprox 30, quizá un poco más, decibeles. Con eso puesto, igual puedes escuchar la batería sin problema, pero sin causar daño. Incluso hay audífonos así que tienen incorporado parlantes para que puedas escuchar tu pista de fondo mientras que estás tocando, pero la batería no está causando daño a tus oídos. Otra cosa muy similar, estos tapones que venden en Home Center y Easy también sirven muy bien. También hay de diferentes niveles. Ven la caja, algunos dicen 20 decibeles, 25 decibeles, 30 decibeles. Los de 30 decibeles son excelentes. Y por último, también sirve. Si estás cerca de una batería que te ha tocado fuerte, eso también sirve. Cuida tus oídos. Niveles de algunos instrumentos. El violín llega a casi 100 decibeles, el piano llega a 100 decibeles. Aquí tenemos guitarra acústica, saxofón, armónica, trompeta,
Voz, hombre, no llega a 100 decibeles, como 90 y tanto, 96 quizás. Mujer un poco menos. ¿Qué más tenemos aquí? Oh, bombo, caja, platillos. ¿Quiénes son los bateristas de nuevo? No sé si está captando por dónde voy con esto. Cuida tus oídos. Y para dejarlo más claro que cualquier otra cosa, esto es una vista microscópica de los pelitos que realmente captan sonido dentro de tu oído interno. Esos son pelitos normales. Y estos son los dañados. Y esos dañados, irreparables. La ciencia médica no ha descubierto ninguna forma de reponer esos pelitos y nervios que están dañados dentro de... O sea, pérdida de audición es permanente. Los científicos, los médicos pueden cambiar tu corazón, tus pulmones, tu rodilla, pero no pueden cambiar tu oído medio. Cuida tus oídos, señores músicos. Estoy hablando aquí, me doy en chiste sí, pero muy en serio. Si tú quieres ser baterista por muchos años, esta inversión es barato. Eso no puede ser de seguro. Si escucha, después de ir a un concierto, cualquier lugar ruidoso, quizá un sitio de construcción, si escuchas después un pito, zumbido, murmullo en tus oídos, ya tiene daño auditivo. Es tu cuerpo avisándote del peligro del lugar de donde estás. Entonces, si escuchas algo, he escuchado, a veces voy a un concierto rock y a la salida, cuando voy al auto y siento el auto con la puerta cerrada y un pi. Es tu cuerpo avisándote, sufrió daño. Eso para los músicos es un problema grave. Muchísimos músicos y sonidistas tienen algún tipo de pérdida auditiva, generalmente sin saberlo. Solamente da la impresión que esto no es tan fuerte, hay que subir el volumen. Si a menudo siente que la música no está lo suficientemente fuerte o falta claridad, deberías hacerte un examen a los oídos por un fonoaudiólogo. Y no estoy diciendo aquí en broma, señores músicos, sonidistas, haz el examen. Porque ahí te pueden decir si ya tienes daño y qué puedes hacer al respecto para el futuro. Es importante. Tus oídos, señor músico, ¿cómo podría cantar si estás sordo? Muy difícilmente. Lo mismo si tienes problemas para seguir una conversación normal en lugares mediante. Por ejemplo, va a un restaurante, estás conversando con tu amigo frente y hay tanto ruido que no puedes discernir qué está diciendo tu amigo. No es por el ruido ambiental, es por el daño auditivo que ya tienes. Según un estudio hecho en Estados Unidos por el Hearing Health Foundation, los músicos tienen un riesgo 400% más alto que el público en general de sufrir pérdidas de audición. ¿Quiénes son los músicos acá? Tomes en cuenta, está en alto riesgo solamente por el hecho de ser músico. Y 60% mayor riesgo de sufrir tinnitus, o sea, zumbido constante en los oídos, que es muy desagradable. No existe cura ni tratamiento para estas condiciones. No hay nada que la ciencia pueda hacer. Si llevas más de 10 años como músico, es probable que ya tengas pérdida auditiva. Y no quiero darle miedo o... Solamente quiero levantar el entendimiento que pueden tener problemas. Si sospecha que tiene problemas, anda a un fonoaudiólogo que hacen las pruebas. Hazte una prueba. Nivel máximo recomendado para cultos en iglesias. Ya llegamos al punto central de todo esto, 96 decibeles. C. Después vamos a hablar de esto, curva C, curva A, pero 96 decibeles. Ese debería ser el límite en la iglesia. Normalmente, día domingo en la mañana, no debería sobrepasar ese nivel. ¿Y por qué? Porque me gusta el número 96. No, nada que ver.
Hay una razón de fondo aquí, porque es el nivel en que ni siquiera puedes oírte cantar a ti mismo. El ruido alrededor es tan fuerte que no puedes escuchar tu propia voz. Porque es el nivel en que la congregación deja de participar en la alabanza y adoración, y en cambio lo trata como un evento, un concierto para ser visto. Y señores, ¿quiénes son líderes de alabanza aquí? 2, 3, 4, 6. Si tú ves que la congregación está adorando, está contigo, y de repente están ahí mirándote, probablemente el nivel subió y pasó 96 decibeles. Es como un cambio mental. Cuando llega a ese nivel, la gente deja de participar y ven, estoy en un concierto, estoy aquí para ver, no para participar. Es un nivel muy, muy importante y no lo inventé yo. Dr. David Gauger, profesor de música en Moody Bible Institute, descubrió que estos niveles de sonido desalientan la participación congregacional, citando, cuando superan los 90 decibeles, la participación disminuye drásticamente, dijo Gauger. Sienten que no pueden adorar, no pueden oír su propia voz, no se sienten apoyados. Por eso el nivel. Y por eso aquí, en cualquier lugar, cuando yo estoy haciendo sonido, yo trato de mantenerlo 90, 95, quizás llegando a 96 de repente con algo fuerte, por eso mismo. Porque yo quiero que la congregación esté participando en la alabanza. Yo no quiero que estén mirando un concierto rock. Una pregunta para los líderes de adoración aquí, los que levantaron recién la mano, yo tengo esta pregunta. Cuando tú diriges la adoración de domingo en la mañana, ¿puedes escuchar tu congregación cantar? En esta iglesia yo sé que sí, porque yo tengo los niveles bajo control. Pero a los demás líderes de alabanza, cuando tú estás dirigiendo alabanza en tu iglesia, ¿puedes escuchar la congregación? Si la respuesta es no, entonces ¿cómo puedes dirigir? Si no sabes si están cantando o no, y no sabes lo que están cantando, porque se supone un líder que está involucrado, está mirando, está escuchando, está guiando la congregación. Y si tú no sabes lo que está haciendo la congregación, ¿cómo lo puedes guiar? O incluso, ¿sabes si quiénes están cantando? Si no puedes escucharlo, entonces el nivel de sonido en el lugar donde estás es demasiado fuerte, es más allá de 96 decibeles. Solución muy simple, bájala. Baja el sonido. A veces me critican como sonidista diciendo, pero yo quiero el sonido más fuerte, yo quiero tener ese bombo que está pum, pum, pum. ¿Quieres sufrir daño auditivo? Perfecto. Ponte los audífonos y escucha afuera. Pero en la iglesia, yo no quiero pararme algún día frente al Señor y explicar por qué la mitad de mi congregación terminó sordo. Yo quiero tratar de mantener un nivel agradable y que no cause daño. Ok, fin de decibeles por ahora. Pregunta referente a decibeles. A ver, el micrófono. ¿Dónde está el micrófono? Hola. Hola. Sí. ¿Cómo se controla el sonido cuando el canto de la congregación supera los 90 decibeles? Nunca va a superar 96 decibeles. Es como el límite de lo que un grupo junto puede hacer. Pero uno dice, pero ¿qué pasa si hay 10.000 personas? Bueno, todos los 10.000 no están a tu alrededor. La zona alrededor tuyo puede alcanzar 96. Los demás realmente no están sumando más porque están más distantes. Entonces, tiene que ser un grupo muy fuerte para superar 96 decibeles. Es posible, pero en una iglesia casi nunca. Para transmisiones en vivo, ¿cuál debe ser el nivel de decibeles para instrumentos y cuál sería el nivel de decibeles para voces? Eso, vamos a llegar a eso mañana en la sesión cuando hablamos de hacer la mezcla. Yeah. Pero básicamente, ¿cuál es el punto de la alabanza? Que la congregación puede escuchar la palabra. Por lo tanto, la voz tiene que ser
encima de los instrumentos. Yo tuve un debate con un sonidista en Iquique hace muchos años atrás, que él insistió que la música tiene que ser más fuerte que la voz. Pero obviamente no es así. Incluso su pastor dijo, no, nada que ver, la voz tiene que ser más fuerte. Entonces yo gané el argumento indirectamente, gracias al pastor. Pero sí, el punto es escuchar las palabras para que la gente pueda seguir las palabras, seguir adorando juntos. Eso vamos a llegar, cuando hablamos de la mezcla mañana, ¿cómo hacer la mezcla? Sí, importante el punto. Yo tengo una pregunta en cuanto a la calibración a los 86 decibeles, si no me equivoco, dijo. Sí, sí. Los 86 decibeles, ¿es con todo funcionando o con la sala en silencio? La forma de calibrar un sistema es con una cosa que se llama ruido rosa. Es como ruido blanco, pero diferente, tiene otra curva de respuesta. 86 decibeles por cada parlante individualmente, y después con el sistema como total va a subir a 90 decibeles como mucho. Esa es la razón por hacerlo 86 decibeles. Sí, Miquel tenía una pregunta. Dependiendo del instrumento que tú toques en una banda, la pérdida, cuando tocas en banda, ¿es igual para todos o depende del instrumento que... ¿Está hablando de la pérdida de audición? Sí. Algunos años atrás hicieron un estudio en la Sinfónica, creo que fue de Boston, y descubrieron que todos los violinistas están solo en su oído izquierdo, porque siempre tocan a este lado, ahí está más fuerte. Su oído derecho está perfecto, pero por tener el instrumento tan cerca, voy a ver si encuentro el estudio, muy, muy interesante. El instrumento sí influye. Para ir cerrando, hay unas preguntas, dos preguntas solamente, muy sencillo, en el chat. No necesariamente los decibeles. Primero dice, ¿cuánto la cámara? Ahí. Dice, para un cajón peruano, me imagino, sí. El Shure SM57 sería una buena elección. A ver, de nuevo la pregunta. Para un cajón peruano, sí. Entiendo, el Shure SM57 micrófono es una buena elección. Es bueno para instrumentos en general, pero el cajón peruano tiene mucho más impacto, como ruido de golpe. Quizás un PG52 que más para bombo podría ser. No es malo, lo va a captar bien. Un SM57, sí. Pero quizás algo para toms o para floor tom, algo así, sería mejor micrófono. Última pregunta. ¿Podrías aclarar la diferencia o beneficio entre caja directa activa y pasiva? Ok, caja directa pasiva es negro, el activo es azul. No, nada que ver. El activo tiene un circuito adentro, un amplificador. Ese amplificador requiere energía y por eso tiene que tener o batería interna o phantom power para funcionar. Una caja directa pasiva, básicamente si tú lo abres adentro hay solamente un transformador. Un transformador muy especial, sí, pero no hay ningún circuito, no requiere energía para funcionar. Eso. ¿Pero hay una diferencia para uso? Para el uso, no. Algunos van a decir, no, el pasivo tiene un tono más cálido. Yo no tengo ningún tono más cálido, quizás no tengo la habilidad de interpretarlo, pero para mí son idénticos. Hay una ventaja con el pasivo, que el activo no tiene, que lo puedes usar al revés. Puedes entregar señal por aquí y sacarlo por allá. No voy a entrar en detalles por qué quiero hacer eso, pero a veces podría ser importante. Pero aparte de eso, para mí no hay ninguna diferencia. Pastor, yo creo que estamos sobre la hora de amplificador y parlante, dejamos para mañana. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Amplificador y parlante, vamos. El amplificador, propósito muy simple, lo que hace es tomar la señal que viene o del micrófono o de la consola, multiplicarlo entre miles y millones de veces y mandarlo a los parlantes. En este caso estoy pensando en parlantes pasivos que tiene el parlante y aparte el amplificador. Estos son activos, tiene el amplificador incorporado. Hay dos sistemas, voy a hablar un poco más de eso después. ¿Cuánto aquí tiene sistemas pasivos en sus iglesias?
Sí, no son tan comunes hoy en día, pero todavía están. Los parlantes convierten la señal del amplificador en vibraciones del aire, o sea, sonido, otra vez. Es el opuesto, ese sistema es el opuesto de lo que hace el micrófono. Características del amplificador. Bueno, en realidad son necesarios solamente para el parlante pasivo que mencioné recién. Los parlantes activos tienen incorporado internamente sus amplificadores. Si uno ve atrás en este que es activo, hay varios controles, que el volumen y la curva de respuesta, ese tipo de cosas. La característica del amplificador depende de gran parte en el parlante. Entonces, lo que vamos a ver es parlantes. Eso fue muy rápido, ¿no? Amplificadores, 2 minutos y listo. Parlantes, también se dice bocinas, altavoces, cajas acústicas, recinto. He escuchado en iglesias, cada iglesia tiene su jerga. Aquí yo lo voy a llamar parlantes para que todos estamos en la misma página. Después del micrófono, el componente más importante del sistema de sonido es el parlante. Puede tener una consola excelente, micrófono excelente, pero si el parlante es malo, el sonido es malo. Y no hay nada que puedes hacer en la consola para mejorar un parlante malo. Suena mal, puede ser un poco menos mal, pero igual va a seguir sonando mal. Vale la pena invertir en parlante bueno, adecuado para el lugar. No es cualquier parlante para cualquier sala. Y también orientado de forma óptima para la sala. Vamos a llegar a todos esos puntos porque son importantísimos. La mayoría de las iglesias van a la tienda y dicen, bonito ese parlante, lo compro. ¿Y dónde lo pongo? No sé, yo creo que aquí está bonito y lo dejas allá. No, muy mala idea, no va a tener con buen sonido de esa forma. O sea, el parlante adecuado, posicionado y orientado de forma óptima. Entonces, pregunta obvia, ¿cuál es el parlante adecuado para tu iglesia? ¿Y cuál es la posición óptima y la orientación para tu iglesia? Cada iglesia es diferente, cada parlante es diferente, cada sala es diferente. Vamos a pasar por varios puntos para entender eso. ¿Cómo seleccionar la parlante para tu iglesia? Hay muchas variables a considerar. Potencia, cuántos watts producen, cuántos watts necesitan para la sala. Eficiencia. No vamos a entrar en detalle de eso, pero los parlantes tienen, los pasivos tienen una característica que se llama eficiencia. ¿Cuántos decibeles producen por cada watt? Respuesta de frecuencia, diferente. Tipo de sonido de reproducir, voces, instrumentos, etc. Si tiene una iglesia muy tradicional donde no hay música, es un tipo de parlante. Si tiene una iglesia donde hay solo órgano y voces, otro tipo de parlante, pero si tiene una iglesia contemporánea, con banda completa, es otro tipo de parlante. Posición de los parlantes, piso, atril, colgado. Aquí tenemos 2 ejemplos. Esto, tengo un atril, y aquí tenemos colgado del techo. Vamos a ver las diferencias, porque algunos están colgados y otros aquí en atriles. Direccionalidad. Vamos a hablar de eso también, el patrón polar del parlante. Dimensiones y forma de la sala influye mucho en la elección de parlantes. La congregación también. El estilo del servicio tradicional, moderno, mixto. Digo mixto porque hay iglesias que tienen 2 cultos. Temprano en la mañana tienen un culto más tradicional para la gente de edad que no le gusta música fuerte. Y después tienen los jóvenes llegan para el segundo culto y ahí están con bombo y platillo literalmente. Estilo de servicio y forma y condición acústica de la sala, etc. Hay varios factores que hay que tomar en cuenta para elegir cuál es el parlante correcto para tu iglesia. Pero para poder evaluar este tipo de esos variantes o variables, primero hay que entender cómo funcionan los parlantes. Porque cuando entiende cómo funciona, va a tener una idea mejor de cuáles son estas características y cómo usarlo en tu sala. Entonces, el propósito del parlante, vimos recién en lo mismo de amplificadores, es tomar la señal del amplificador y convertirlo en ondas de sonido. Muy simple. En concepto, muy simple. En aplicación, en la forma de hacerlo, no tan simple.
El opuesto del micrófono. El micrófono toma vibraciones, convierte en electricidad. El parlante toma electricidad y convierte en vibraciones en el aire, completando el círculo. Parlantes, hay distintos tipos de parlante. No vamos a entrar en todos los detalles de los diferentes tipos. El tipo más común usado en las iglesias, casi todas las iglesias van a encontrar parlantes de esta forma, que el principio de operación se llama un motor lineal. Tampoco tiene mucho sentido entender qué es, solamente ver qué hace. Y en el fondo es un imán, una bobina de alambre encima del imán, conectado al cono que está detrás de esta placa, y por electricidad el cono va moviendo para hacer las vibraciones en el aire. Vamos a verlo un poco más en detalles aquí. Un corte de un parlante típico tiene el cono o el diafragma, algunos lo llaman así. Tiene una bobina de alambre generalmente de cobre y un imán. Y tiene dos cables que salen, en esos cables aplica voltaje. Y cuando aplica voltaje aquí, el cono mueve. Así de fácil. Es un motor lineal, porque el movimiento es dentro afuera, nada más que eso. Hay otro tipo de parlante, no voy a entrar en los miles de tipos, pero este es el que va a encontrar, casi todos los parlantes son así. Es el movimiento del cono o la vibración que provoca ondas de compresión en el aire. No es difícil entender esto. Yo había mostrado con simplemente aplicando una batería. Aquí se nota el movimiento más suave porque tenemos una variación. El voltaje y el cono mueve exactamente sincronizado con ese voltaje. Y si quiero verlo en acción, ahí tiene el imán, aquí tiene bobina, aquí tiene el cono. Aplica un voltaje variable y el cono mueve. Es un parlante real, no es solamente animación. ¿Por qué tantos? Y algunos de esos son bastante raros. Este que tiene forma de ovni, por ejemplo. ¿Por qué tanto? ¿Por qué no puede ir a la tienda y comprar el parlante que sirve para todo? Bueno, igual al micrófono. Marco, ¿podría sacar el U47, por favor? Que lo dejé guardado para dejarlo aquí. Igual a los micrófonos, es muy difícil fabricar un solo parlante que sirve para todo. ¿Por qué? Varias razones. Primero, el santuario. Todas las iglesias son diferentes. Se necesitan parlantes muy distintos para iglesias de diferentes tamaños. Partimos con el tamaño de la iglesia. O sea, el parlante que sirve para esta iglesia chiquitita ni va a sonar en esa iglesia de 10,000 personas. Y el parlante que sirve para esta iglesia ni siquiera cabe dentro del edificio. Por eso ya pueden tener claro la necesidad de tener diferentes tipos de parlantes solamente por el tamaño del santuario, del templo. Gracias. Y no es solamente el tamaño, sino la forma de la iglesia. Aquí tengo 3 iglesias que tienen más o menos el mismo metraje cúbico de aire adentro, pero muy diferente la forma. Tiene uno que está corta y ancha, esta primera, largo y flaca, y el otro que forma abanico, 180 grados. O sea, también hay parlantes diferentes para eso. El parlante que sirve para acá va a tener rebotes en las paredes de que está aquí largo y flaco. Y los parlantes que están en no sirven para acá porque el área de asiento es tan grande, tan amplio, que vamos a necesitar varios parlantes para cubrir ese espacio. Además, los materiales de construcción del edificio influyen. Una cosa es madera, otra cosa es concreto, vidrio. Son muy diferentes acústicamente. También, no generalmente es así, pero podrían influir en la selección de parlantes. Especialmente si tiene balcones, rincones, superficies lisas, esos son problemáticos.
Una superficie lisa tiende a crear resonancia y reverberancia dentro de la sala. Una superficie con variaciones, vamos a ver después en acústica, puede ayudar bastante. Hasta las sillas, bancos duros de madera, son diferentes acústicamente de sillas tapizado y suave. En esta iglesia, antes que llegue yo, pero entiendo que aquí antes habían bancas típicas de madera, los antiguos. Y cuando el pastor cambió para esto, cambió la acústica aquí drásticamente en esta sala. Me dicen, yo no estaba, pero puedo imaginar. Si tiene problema en tu iglesia y tiene banca de madera, primer punto, considera reemplazarlo con silla de este tipo. Por eso hay tantos tipos y tamaños diferentes de parlantes. El mayor error que cometen muchas iglesias al comprar parlantes es adquirir el más barato que tenga buena pinta. ¿O no es así? Esa risa me dice algo. Y luego no entienden por qué suenan tan mal. Llegan a la iglesia, enchufen todo y dicen, no, pero yo esperaba otra cosa. No se puede usar cualquier parlante en cualquier iglesia, en cualquier posición, esperando buenos resultados. Hay que analizar qué necesito yo en esta sala y comprar el parlante específico y ponerlo en la posición que corresponde. Los parlantes deben ser elegidos y posicionados cuidadosamente según la situación acústica del santuario, no por la estética ni tampoco por el precio. Es un error grave de muchas iglesias es comprar los sistemas por precio. O comprarlo porque fueron a una tienda y dijeron, este es lo que necesitan. Como dije ayer, cuando vas a una tienda de música te van a vender lo que tienen en inventario y lo que produce el mejor billete por el bolsillo de la tienda. Te quería mostrar una iglesia complicada. Mira cuántos parlantes aquí necesitan para cubrir este espacio. Es por la forma. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parlantes colgados y todos son line array. Entonces cada uno está enfocado en una posición específica en la iglesia. No hay muchas iglesias así en Chile, pero igual es bueno saberlo porque alguna vez el Señor bendice tu iglesia y de repente se convierte en una iglesia de 5,000 personas. Toma en cuenta que van a necesitar otro tipo de parlante. Frecuencias y ondas. Sí, los parlantes tienen un patrón, pero antes de llegar a eso. Segundo problema, dado el gran rango de frecuencias, longitud de onda que hay que reproducir, ¿de cuántos hertz a cuántos hertz? De 20 a 20,000. Ahí viene el primer problema. Un solo parlante no puede. 20 hertz a 20 kilohertz. No es posible hacerlo con un solo parlante, o sea, un solo cono acá. ¿Por qué? El parlante que es capaz de reproducir los tonos más graves es muy grande y por lo tanto muy pesado para mover a la velocidad necesaria para reproducir los tonos más agudos. Y al revés, el que está capaz de reproducir los tonos más agudos, chiquitito y mueve muy rápido, no puede mover la cantidad de aire suficiente para los tonos más graves. Problema de ingeniería, básicamente. No sé si se nota que desde ayer mi voz está empezando a... Señor, dame voz por 3 horas más, por favor. Por lo tanto, cada parlante o gabinete físico, aquí parlante estoy diciendo que esta cosa plástica o madera es el parlante. Cada parlante incluye 2, 3 o más drivers. La palabra en inglés quedó en español. Un driver es el que maneja, pero también el que empuja. Y en este caso, uno grande y uno chico, cada uno se encarga de su rango de frecuencias en este caso. Pero hay otro parlante que tiene uno para bajos, uno para medios y uno para altos. Y se nota, obviamente, los para bajos son mucho más grandes porque tiene que ver mucho más aire. ¿Se acuerdan allá que vimos el largo de onda de la frecuencia baja? Estamos hablando de ondas de metros de largo y en este estamos hablando de centímetros. Por eso tan gran diferencia en tamaño. El gabinete del parlante adentro tiene un circuito que se llama un crossover.
Puede ser que está adentro, puede ser que está en una caja aparte, pero siempre tiene que haber un circuito crossover. ¿Qué hace el crossover? Una vez más, la palabra en inglés también quedó pegado en español. El crossover, su trabajo es recibir toda la frecuencia del amplificador y dividirlo para mandar solamente los altos al chiquitito, los medios al y los bajos al cono más grande. El crossover es fundamental. Hay parlantes con buen crossover y parlantes con mal crossover. Ojo, los parlantes más baratos no tienen crossover. Son muy baratos porque hacer un buen crossover cuesta dinero. Entonces, adentro lo que tienen es nada. Es un cable que se divide en tres. En ese caso, todas las frecuencias van a cada uno de los drivers y suena mal, suena terrible. Es barato, sí, pero suena mal. Ese parlante que compraste, el pasivo que compraste barato años atrás, quizás no tiene crossover adentro. En ese caso va a sonar mal, feo. Entonces, un parlante así, sin crossover, no sirve para la iglesia. Incluso no sirve de nada. Entonces, algo de jerga técnica aquí. Un parlante que tiene dos drivers es un parlante de dos vías. Tiene el tweeter, que es chiquitito, y el woofer, que es más grande. Aquí estoy diciendo que en este caso el tweeter cubre el rango 2 kHz a 20 kHz y el woofer cubre 200 a 2 kHz. Eso es diferente. Cada fabricante decide dónde va a hacer ese corte, el diseño de su crossover, en qué punto va a mandar al tweeter, qué punto al woofer. Pero ese como media promedio sería más o menos en ese rango. Y aquí el driver, yo estoy diciendo que este se llama el tweeter y este se llama el woofer. ¿Por qué es así? ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, porque en inglés el sonido que hacen los pájaros es tweet, 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 tweet. Pero esos son woof, woof, woof. Por lo tanto son woofer. No es broma, de ahí vienen los nombres. Tweeter por pájaros y woofer por perros. Entonces aquí este parlante tiene pájaros y perros para reproducir el sonido. A veces los ingenieros sacan cualquier nombre de cualquier parte. Un parlante con 3 tipos de driver diferentes. Se nota aquí, este tiene woofer y tweeter y tiene otro más para el rango medio, por lo tanto se llama un parlante de 3 vías. Hay también de 4 vías, no muy comunes, generalmente son de 2 vías o 3 vías. Y ese del rango medio tiene otro nombre, tiene tweeter y woofer igual, pero el de rango medio se llama un squawker. ¿Y por qué un squawker? Porque si toma el pájaro y tira la cola, el ruido que hace es squawk, squawk. Por lo tanto, es un squawker. No es chiste. Como dijo los ingenieros que inventen cualquier nombre para esto. Por eso tenemos tweeter, woofer y squawker en los parlantes. Y una vez más, los nombres quedaron pegados en español. Tweeter, woofer y squawker. Pobre pajarito. Ok, sigamos con jerga técnica. A veces los sistemas tienen tweeter y woofer, como en este caso, pero también tiene otro aparte, que es el subbajo, porque por muy buen parlante que sea, no alcanza a llegar a la frecuencia más grave. Por ejemplo, frecuencia de bajo, bombo, de la parte más bajo de guitarra eléctrica, ese cuerpo fuerte. Todas esas son frecuencias que no es capaz de reproducir. Por lo tanto, requiere un subbajo. Los que llegaron temprano, estaban mirando aquí arriba. Tenemos subbajos aquí en esta sala que están escondidos en ese ángulo atrás. Son muy grandes. Si quieren verlo después, seguramente notaron ayer cuando hicimos algunos de los efectos de 32 Hz, por ejemplo, escucharon ese brrr. Es porque tenemos subbajo. No es este parlante que están haciendo eso. Llega más o menos 80 Hz, no más bajo que eso. Entonces, hay parlantes que necesitan reforzar la parte de los graves con un subbajo y el rango generalmente va entre 20 Hz, 150 Hz.
Depende del fabricante nuevamente. Hay algunos que llegan solamente a 80, otros que llegan a 200. Entonces hay que decidir si estás pensando en comprar parlante para tu iglesia, cuál es el estilo de música. Si es contemporáneo, si tiene alguien que toca bajo en la iglesia, si tiene batería de verdad, probablemente van a necesitar un subwoofer. A menos que es una batería acústica, que probablemente no quiere mucho reforzamiento para el bombo. Y si tiene un bajo que tiene amplificador aparte, quizás no es necesario subbajo. Para nosotros en esta iglesia, yo expliqué ayer, hace como un par de semanas atrás, Javo tomó la decisión de eliminar el subbajo, el parlante del bajo y el parlante de la guitarra eléctrica para limpiar la mezcla. Gran diferencia, porque el subbajo alcanza todo el rango del bajo y más, y también el bombo. Entonces, hay que pensar y analizar en tu iglesia, si vas a comprar parlantes, ¿necesitamos un subbajo o no necesitamos? No tiene sentido en sistemas solamente para voces o himnos tradicionales, o sea, piano, órgano y alguien que canta. Sí tiene sentido para música contemporánea con batería, bajo, percusión, teclado y guitarra eléctrica. Similar a los micrófonos, los parlantes también tienen una curva de respuesta de frecuencia. Son capaces de producir alguna frecuencia mejor que otros. Lo ideal es una línea recta de 20 Hz a 20 kHz. Este se nota que realmente empieza como 60 Hz en este caso. Este es muy buen parlante. Es el Mackie SRM450, que es el hermano mayor de este. Este es el SRM350, que la única diferencia real es que el corte de la frecuencia está un poco más alto, como 80 Hz, 100 Hz más o menos. Pero la respuesta aquí se nota muy plana. Por eso es capaz de reproducir con precisión todos los sonidos que necesitamos. Si uno ve esa curva para otros parlantes, va a haber zonas más altas, zonas más bajas, donde el parlante no es capaz de. Claro, es el SRM450. Entonces eso también hay que tomar en cuenta cuando están seleccionando el parlante, cuál es la respuesta de frecuencia que necesitan. Ojo, esa curva fue medida en laboratorio por el fabricante. Un laboratorio hecho específicamente bajo situación ideal para este parlante, pero sácalo del laboratorio y ponlo aquí en la iglesia y la respuesta ya no es plana. Porque hay un efecto que se llama acoustic loading o cargamento acústica. La sala en sí pone una carga en la forma que puede mover los conos. En ese caso, probablemente si podemos medir la respuesta aquí real, vamos a ver altas y bajas. Aunque en la fábrica, genial, pero en la realidad es otra cosa. Subbajos. La respuesta de frecuencia para un subbajo es obviamente diseñado solamente para reforzar frecuencias muy graves. En este caso está centrado en esa zona entre hasta, sí, más o menos. En este ejemplo, una vez más, cada fabricante es diferente. Y también hay subbajos muy graves en algunos casos. Ese, que yo sepa, es uno de los más grandes que se venden comercialmente. Este creo no es para iglesia, es para el tipo de personas que se llaman audiophile, que en su casa tiene un sistema espectacular, donde el sistema probablemente vale más que la casa, y no es broma. Los audiophiles son capaces de pagar $5,000 por un cable, pero pueden comprar un parlante así para la casa, créelo o no. Pero este no es el parlante más grande del mundo, ni tampoco el más fuerte. El más grande es esa. Es un trailer de camión aquí abajo. Y para escala, aquí hay un tipo escuchando. Ese parlante es capaz de producir 160 decibeles. O sea, si este tipo está ahí con esa cosa activado, va a terminar sordo en cuestión de segundos. ¿Para qué usan este parlante?
es del ejército de Estados Unidos, lo usan para reproducir los ruidos de un campo de batalla. O sea, cañones, ametralladores, helicópteros, tanques, al nivel normal, para simular la realidad de un campo de batalla para los soldados. Obviamente los soldados no están aquí al lado. Prohibido que alguien está dentro de medio kilómetro de esta cosa mientras que está operando. Es el parlante más grande del mundo. Creo que no es necesario para la iglesia. Pero solamente como de conocimiento general, sí, hay parlantes muy grandes. Y ahí hay un niño sentado dentro del cono. Obviamente no está activo en ese momento. Direccionalidad, tal como el micrófono, vimos ayer, sensible en algunas direcciones más que otras. El parlante también reproduce mejor en algunas direcciones y menos en otras. En este caso aquí, este parlante es el diagrama real. Tiene 90 grados, o sea, cubre desde aquí hasta aquí, horizontal, todo aquí, y vertical 45, o sea, 22,5 arriba, 22,5 abajo. Ese es el rango de direcciones donde produce mejor. No es que a los 46 grados corta, no, pero empieza a perder definición de las frecuencias más altas. Por lo tanto, en tu iglesia, si hay gente sentado fuera de esa zona de cobertura, van a escuchar con menos agudos, con cambio de frecuencia. Y es justo la gente de mayor edad que le gusta sentar atrás en los costados, en la zona peor para ellos. Por lo tanto, los parlantes que tiene para tu iglesia tienen que cubrir toda la iglesia con toda la frecuencia. Por eso tengo aquí, vamos a ver después por qué, pero tengo ángulos aquí. No sé si fijaron aquí, no están apuntando directamente hacia atrás. Quizás del punto de vista donde están ustedes, sí, se ve así, pero no es así. Este está apuntando en esa dirección y el otro allá. Vamos a ver por qué después. Esos ángulos son importantes. Generalmente la dispersión es diferente para vertical y horizontal. Hay diferentes tipos de parlantes con ángulos de dispersión diferentes diseñados para propósitos específicos. No se puede usar cualquier parlante para cualquier sala. Hay que tomar en cuenta estos ángulos. Este parlante no es ideal para esta sala, porque como vimos recién, cubre solamente 90 grados. Para una sala con asiento en tan amplias posiciones acá, debería ser mejor, ángulo más grande. Como por ejemplo, ¿cuál? Aquí hay un ejemplo de una familia de parlantes que a mí me gusta, son los del fabricante QSC. Esta es la familia K. Tiene el K8, el K10 y el K12, y la única diferencia es el ángulo de dispersión. El K8 cubre 105 grados. Ese sería el parlante ideal para esta sala, el K8. Es uno de los parlantes que tiene mejor cobertura y también frecuencia plana. El K10 cubre solamente 90 grados y el K12 75 grados. Es una familia entera de parlantes que suenan exactamente igual, pero que cubren ángulos diferentes. Hay que conocer tu sala, conocer la posición y medir los ángulos para ver qué están cubriendo exactamente, pero también cubriendo sin tener rebotes en las paredes. Una de las razones para tener este ángulo aquí, porque yo no quiero proyectar sonido en estas paredes aquí a los costados, porque van a tener rebote y problemas acústicos. Eso vamos a ver en la última sesión, hoy, la sesión 6. Además, este patrón polar o dispersión es diferente para cada rango de frecuencias, para complicar la vida aún más. Aquí tiene el diagrama para este parlante específico. Se nota que las frecuencias aquí más bajo radia en todas las direcciones más o menos iguales y la frecuencia más alta están direccionadas acá. Ahí están las frecuencias bajas. Y eso es interesante. En general, las frecuencias graves no son direccionales. Por eso podemos poner los subbajos ahí arriba, escondidos en la esquina, igual escucharlo en toda la sala, porque no son direccionales. Se expanden en todas las direcciones más o menos igual. Pero las frecuencias altas son direccionales.
esto de 2 kHz por arriba, están enfocados en posiciones en la sala. Direccionalidad, entonces, es de suma importancia para entender, para tu iglesia, por varias razones. Por ejemplo, cobertura. Si está pensando comprar parlante nuevo, cobertura es asegurarse que está cubriendo toda la congregación de forma pareja, con sonido claro, balanceado, equilibrado, sin puntos calientes ni fríos. En esta sala, por ejemplo, cuando no tenemos este parlante aquí, estamos usando solamente este line array de centro, hay algunas zonas muertas en la sala donde no se escuchan ciertas frecuencias. Aquí en el centro no hay problema, pero en los costados sí tenemos problemas que tenemos que resolver algún día. No, en esta sala no es un problema terrible que uno se sienta y dice no he escuchado nada y da un paso al lado y escucha todo. No, se escucha un poco más y un poco menos. Entonces no es un problema que requiere atención inmediata, pero sí para tener cobertura más completa, en un momento tenemos que solucionar eso. Cobertura acústica, evitar que el sonido directo de los parlantes llegue a superficies reflectantes, o sea, paredes sólidas, ventanas, pisos sin alfombra, techo, es ese. Ese es un problema que tenemos en esta sala porque es todo concreto y vidrio. No es mala la acústica de esta sala, pero podría mejorar. Acople. Mantener los micrófonos afuera de la zona cubierta por los parlantes. En este caso yo estoy cometiendo el pecado de tener este micrófono dentro o al borde de la zona donde este parlante está cubriendo. Si yo tomo 2 pasos más adelante, va a empezar a acoplar, porque ahí voy a ponerme exactamente frente a la zona donde tiene mayor cobertura. En este momento está bien. Pero en tu iglesia tiene que ver dónde voy a poner los parlantes, dónde va a estar el pastor, dónde van a estar los músicos. Para evitar acople, tiene que mantener los micrófonos fuera de donde están apuntando los parlantes. Gran parte de mejorar el sonido en las iglesias viene por seleccionar, posicionar y orientar los parlantes. Nivel versus distancia. Y una vez más, no todos los parlantes son igual. Este parlante y este parlante son muy diferentes en cómo proyectan el sonido a distancia. El nivel sonoro de parlantes normales disminuye en 6 decibeles cada vez que duplica la distancia. Por lo tanto, si yo mido aquí con el sonómetro, no lo voy a hacer, pero podría tomar el sonómetro, medir el nivel acá a 1 metro y me va a decir, por ejemplo, 80 decibeles. Si voy a 2 metros, va a bajar 6 decibeles, sería 74. Déjeme graficarlo, es mucho más fácil verlo aquí, porque la onda va expandiendo aquí más o menos en una forma esférica. Entonces, tenemos si el nivel es 90 decibeles a 1 metro, va a bajar a 84 decibeles en 2 metros. Y otra vez más, duplicamos nuevamente a 4 metros, 78 decibeles. Duplicamos otra vez más, vamos a llegar a 72 decibeles. Y cada vez que duplicamos la distancia, baja en 6 decibeles con este tipo de parlante. A 16 metros llega a 66 decibeles, que ya es bastante suave. Y a 32 metros llega a 60 decibeles. Eso sin considerar el efecto acústico de la sala, de los rebotes. En campo abierto sería así. En cambio, este tipo de parlante, el line array, obviamente es bastante más grande que estoy mostrando aquí, baja solamente 3 decibeles cada vez que duplique la distancia. Porque en este caso la expresión es como un cilindro, no como una esfera. Entonces, 90 decibeles a 1 metro, ahí vamos sumando metros y metros. 87 decibeles a 2 metros, 84 a 4 metros, 81 a 8 metros. Y sigue, cada vez que duplica la distancia, baja en 3 decibeles, 16 metros, 78 decibeles, 75 a 32. Y llega a 72 decibeles a 64 metros. Y ahora, hay muchos números que tiene en la cabeza, pero ¿cuál es el punto de comparar estos dos parlantes en cuanto a proyección? Vamos a ver. Aquí por un lado tenemos el line array, por el otro lado tenemos el parlante normal, y aquí se nota que hay un punto en común.
A 8 metros ha bajado a 72 decibeles, pero para llegar a 72 decibeles, 64 metros. Esa es la diferencia. Proyecta a larga distancia. Es para cubrir espacios más chicos, esto para espacios más grandes. ¿Se acuerdan de eso? Son las dos formas aquí. 6 decibeles cada vez que duplique la distancia con y 3 decibeles con Y uno dice, bueno, 3 decibeles no es tanto. Sí, es tanto. Miren la diferencia aquí. Gran diferencia. Por ende, el line array es el tipo que va a encontrar en un estadio, una sala muy grande, largo y flaco, porque es capaz de proyectar. No es tan apto para una sala chica. Muy pocas iglesias en Chile necesitan line array porque necesitan un espacio grande para proyectar su sonido. Pero el ángulo de dispersión del line array no es tan bueno como es menor. No sé si vieron esa foto de una iglesia que tenía los 10 line array colgando. ¿Por qué 10? Porque cada uno cubre solamente un ángulo chico, por lo tanto hay que tener muchos para cubrir toda la iglesia. La mayoría de las iglesias, los parlantes normales son solución ideal. Muy pocas iglesias en Chile requieren parlantes line array. Posición, orientación. Eso vamos a hablar un poco más de eso en la última sesión hoy, pero tiene que estar posicionado y también orientado correctamente, apuntando hacia la congregación y no hacia las paredes, el techo, el piso. Un error muy común en las iglesias es poner los parlantes apuntando directamente hacia atrás. Los que están en esa zona van a notar la diferencia. Los que están acá también van a sentir que subió acá, pero los que están al centro perdió parte de la señal. Ahora encontrar la posición de nuevo. Pero es importante tenerlo orientado en la dirección correcta. Depende de la forma del santuario, la característica acústica. Pero hay reglas generales que vamos a ver en la sesión 6 que sirven para la mayoría de las situaciones. Mayor información, sesión 6, implementación práctica. Para salas complicadas, consulta con un experto. No es tan fácil solamente adivinar. Última cosa, en parlantes pasivos y activos, había mencionado, hay 2 tipos de parlantes. Los activos son estos, los pasivos tienen amplificador aparte. Por ejemplo, estos subbajos son pasivos. Los amplificadores están aquí abajo y hay un cable que conecta. Esto tiene amplificador incluido, son activos. Ventaja de los parlantes activos, bueno, es una sola caja primero, sistema integral, no requiere equipos adicionales. Balance, sincronización y compatibilidad perfecta entre amplificador y parlante. Menos equipos para trasladar e instalar. Menos espacio. No hay que pensar dónde voy a instalar el amplificador, el crossover por separado. Y más compacto. Bueno, mayor eficiencia también es ventaja. Y más económico porque uno piensa, pero ese es mucho más barato. Sí, pero hay que comprar el amplificador también. Y el crossover también. Ahí va sumando el costo. Mayor peso, menos flexibilidad para los activos, requiere cable de energía, además de cable de señal, mayor posibilidad de interferencia y zumbidos. Realmente para mí no son factores. Para algunas personas estos son importantes. Creo que para la iglesia en Chile no es importante pensar en esos negativos de los parlantes activos. Para mí es mucho mejor en todo sentido. Fabricantes recomendados, una vez más terminando esta sección con un listo de fabricantes que yo recomiendo. Hay más, sí. Mi favorito está aquí, QSC, los Mackie. Bueno, Meyer Sound, porque estamos hablando, son los Rolls Royce de los parlantes. Samson, Wolfell, Yamaha, todos son fabricantes buenos. Comprando uno de esos, difícil equivocarse. Ok, fin de parlante. Preguntas referentes a parlantes. Si comentaste que los line array son para lugares grandes. En general, sí. En general. Estaría como que está. Mira, originalmente, fue herencia. Cuando Javi llegó a esta iglesia, esto está aquí, pero separado en 2. Tenía 2 acá y 2 allá, tratando de fingir que son parlantes como este. No funcionó muy bien. Javi hizo lo mejor que posible, uniendo los 4 como corresponde en un line array y con una curva que logra llenar toda la sala. El único problema es que es muy fuerte.
Es el problema que tenemos con este parlante. En la consola tenemos un pad de menos 20, creo que está actualmente. Tenemos que bajar 20 decibeles en la consola para llegar a un nivel razonable, porque este está hecho para lugares grandes. Entonces, ¿qué corresponde para esta iglesia? No. ¿Que se puede hacer funcionar? Sí. Gente que saben pueden hacerlo, y como digo, fue herencia. Estaba aquí, entonces tuve que aprovecharlo lo mejor posible. Pero si iba a hacer otra cosa hoy en día, yo creo que Javo iba a elegir otro tipo de parlante para esta sala. Otra pregunta por acá. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros en la iglesia tenemos en la parte central un conjunto de Electro Voice que son pequeñitos y están colgados en la esquina y repartidos por todas partes, cubriendo todo el salón. Pero el pastor nos pidió hace poco que pudiéramos cubrir también una parte del hall que es más o menos largo y como de 4 o 5 metros de ancho, y eso es porque cada 3 meses nos juntamos varias comunidades y hacemos un culto unido. Entonces, ¿cuál sería la recomendación, así a grosso modo obviamente, como para poder alumbrar ese hall que es largo? No sé si será mejor 2 activos en cada punta o uno tipo line array. Sería bueno si tú me puedes mandar un diagrama de la iglesia para entenderlo mejor. Yo podría indicar, probablemente sería mejor ponerlo para adelante aquí y aquí. Hay otro problema que hay que tomar en cuenta cuando tiene una sala larga y flaca y va a poner para adelante más atrás, es el tiempo. Que las ondas que salen de aquí toman tiempo para llegar allá, por lo tanto los parlantes que están atrás no pueden estar tomando la misma señal, tiene que tener un delay de varios milisegundos para que cuando esta onda llega, ahí sale la onda de ese parlante simultáneamente. Aquí tenemos un delay entre los subbajos y estos. ¿Por qué? Porque hay una distancia aquí de como 18 metros, si no me equivoco, por ahí. Por lo tanto, tenemos que poner un delay para que la gente en la congregación escuche este parlante y el subbajo simultáneamente. Si no, es borroso. Vamos a hablar de eso también, los efectos de tener problemas de distancia. 2 preguntas. Una en base a la que estaba respondiendo anteriormente. Ese como pre-delay, ¿cómo en la fórmula, o no sé si lo va a explicar después, como la fórmula para saber cuánto pre-delay? ¿Se acuerda que el número que yo enseñé ayer muchas veces, 340 metros por segundo? Entonces mide la distancia y divida para llegar a cuántos milisegundos de delay necesitan. Consolas digitales generalmente permiten agregar un delay a algunas salidas, o si no, se puede comprar un equipo como este, que es un speaker processor, un procesador de parlantes que agregue un delay. Y esto generalmente no tiene que ser la matemática, es solamente medir la distancia y decir, estos son 8 metros y medio, pon 8 metros directamente y internamente va a calcular cuántos milisegundos es el delay. Pero es eso, medir la distancia y en base de eso va a poner el delay necesario. Y la segunda pregunta, cuando es un espacio muy grande y no sé, uno usa line array, ¿a los cuántos decibeles de como pérdida uno coloca un booster? Hay que medirlo. Se puede predecir, en papel se puede decir, este parlante a 20 metros va a tener tanta baja en intensidad, por lo tanto voy a poner otro más. Pero realmente en este tipo de situación es mejor medir. Tomar el sonómetro con el primer colgado, medir en varios puntos el nivel para ver dónde ponerlo el próximo. Pero depende de la situación. Si es un estadio, por ejemplo, eso va en todas las direcciones, ¿no? Si es una sala larga y flaca, mira, yo soy amigo de los line array para eventos exteriores o para salas muy grandes, estadio cubierto. Generalmente para la sala que hay en Chile, en cuanto a iglesias, yo prefiero este tipo de parlante porque son más flexibles.
Yo podría poner fácilmente 2 parlantes aquí más a la mitad de la sala, poner un delay de, no sé, 10 milisegundos, 20 milisegundos y listo. Voy a tener cobertura como corresponde. Después voy a mostrar fotos de una iglesia en Ñuñoa que tuve que hacer de esa forma. Cada iglesia es diferente y siempre hay diferentes formas de hacerlo. Es también una cuestión de plata, porque un line array, cada elemento de este line array vale lo mismo de una caja. Entonces, si tiene un line array con 10 elementos, estamos hablando de mucha plata. Es más económico cubrirlo con este tipo de parlante. Es un gusto personal. Yo sé, otros ingenieros de sonido prefieren usar line array siempre para el espacio grande. Ya, ok, continuamos. Ahora voy a cambiar aquí a la sesión 4.